La relación entre Cuba y Estados Unidos se encuentra hoy, en febrero de 2026, en uno de sus puntos más complejos y contradictorios de las últimas décadas. Estamos viendo una mezcla de asfixia económica extrema y, al mismo tiempo, las primeras señales de un diálogo de alto nivel que no se veía en años. Aquí te detallo los puntos clave de este conflicto y las posibilidades reales de una conciliación. 1. El escenario de conflicto actual, 2025 a 2026. La administración de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca en 2025, ha retomado su política de máxima presión, pero con matices nuevos. Asfixia energética. En enero de 2026, Washington emitió órdenes ejecutivas para cortar el suministro de petróleo a la isla, amenazando con aranceles a países que vendan crudo a La Habana. Esto ha llevado a Cuba a una crisis eléctrica sin precedentes. Terrorismo y sanciones. Cuba fue reintegrada plenamente a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que bloquea casi cualquier transacción financiera internacional del gobierno cubano. Incidentes recientes. En febrero de 2026, se reportó un incidente naval con una embarcación estadounidense en costas cubanas que dejó víctimas, elevando la tensión militar al máximo. 2. La apertura hacia el sector privado. A pesar de la dureza, hay una estrategia nueva por parte de asfixiar al Estado, pero oxigenar al individuo. Licencias específicas. El Departamento del Tesoro ha permitido que empresas privadas estadounidenses vendan gas y petróleo a Cuba, siempre y cuando el destino sean negocios privados, pymes, y no el gobierno o las Fuerzas Armadas, GAESA. Exportaciones récord. Curiosamente, 2025 cerró como uno de los años con mayores exportaciones de alimentos y medicinas desde a Cuba bajo licencias humanitarias especiales. 3. Es posible una conciliación. Lo más sorprendente de las últimas semanas, febrero de 2026, es que ambos gobiernos han confirmado que están hablando. Los argumentos para el optimismo, conciliación. Diálogo directo. Trump declaró recientemente desde el Air Force One que su administración está en contacto con las más altas esferas de Cuba para evitar una crisis humanitaria total. La toma de control amistosa. El presidente estadounidense ha usado este término ambiguo, sugiriendo que busca un trato económico y político que transforme la isla sin necesidad de una intervención militar. Mediación internacional. El Papa León XIV y países como México han estado presionando para que el diálogo avance y evitar un colapso migratorio que afectaría a toda la región. Los obstáculos, conflicto persistente. Condiciones innegociables. Cuba mantiene que cualquier diálogo debe ser, en igualdad de condiciones y sin injerencia, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, exige cambios drásticos en el sistema político cubano y la liberación de presos políticos como condición para levantar sanciones. La ley Helms-Burton. Esta ley de 1996 codifica el embargo, lo que significa que, aunque Trump quiera hacer un trato, necesita al Congreso de para levantar las sanciones más pesadas. Resumen de la situación actual. Aspecto, Estado en 2026. Relación diplomática, tensa, pero con canales de comunicación abiertos. Pleca. Economía cubana, crítica. Colapso energético y alta inflación. Pleca. Postura de presión máxima al gobierno más apoyo selectivo al sector privado. Pleca. Probabilidad de acuerdo, media-baja a corto plazo, pero existe una voluntad política de negociar un nuevo trato económico. Pleca. La situación es fluida. Lo que hoy parece un bloqueo total, mañana podría convertirse en una negociación de negocios, si ambas partes encuentran un beneficio mutuo que no obligue a ninguna a rendirse públicamente. ¿Te gustaría que analizáramos más a fondo cómo están afectando estas medidas a las nuevas empresas privadas, pymes, dentro de Cuba? Excelente elección, porque el surgimiento de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, es, posiblemente, el cambio económico más disruptivo en Cuba desde la Revolución de 1959. En este febrero de 2026, estas empresas están en el centro de un tiro al blanco, entre las sanciones de Washington y la burocracia de La Habana. Aquí te explico cómo están sobreviviendo y qué papel juegan en la posible conciliación. 1. El salvavidas del consumidor cubano. Ante el colapso de las empresas estatales, las pymes se han convertido en las principales importadoras de comida y aseo en la isla. El argumento del mercado. Hoy en día, si un cubano necesita leche,
aceite o detergente, rara vez lo encuentra en la bodega estatal, lo busca en una pyme. Precios e inflación. Aunque abastecen, sus precios están ligados al valor del dólar en el mercado informal. Esto ha creado una brecha social enorme entre quienes reciben remesas y quienes dependen de un salario estatal. 2. La estrategia de el caballo de Troya, económico. La administración estadounidense ha decidido tratar a las pymes de forma distinta al gobierno cubano. Cuentas bancarias en Recientemente se han facilitado los mecanismos para que dueños de pymes cubanas abran cuentas en bancos estadounidenses. Esto les permite pagar directamente a proveedores en Miami sin pasar por los filtros del Banco Central de Cuba. Exportaciones directas. Se están enviando contenedores llenos de insumos desde Florida directamente a consignatarios privados en el puerto del Mariel. El objetivo, Washington apuesta a que una clase media robusta y económicamente independiente del Estado sea el motor de un cambio político pacífico a largo plazo. 3. El dilema del gobierno de La Habana. El Estado cubano mira a las pymes con una mezcla de necesidad y sospecha. Necesidad, el gobierno no tiene divisas para importar lo básico. Las pymes lo hacen con su propio capital, aliviando la escasez y evitando un estallido social por hambre. Sospecha, existe un temor constante de que estas empresas se conviertan en una fuerza política. Por ello, en los últimos meses de 2025 y principios de 2026, se han implementado controles de precios máximos y auditorías fiscales muy agresivas que han obligado a muchos negocios a cerrar. 4. Los cuellos de botella actuales. A pesar de su crecimiento, las pymes enfrentan tres muros casi infranqueables. La crisis energética. Sin luz, las pymes que dependen de refrigeración, carnicerías, heladerías, pierden toda su inversión en una tarde. Muchas han tenido que invertir en paneles solares traídos de El efecto, lupa, sectores del Congreso de critican estas aperturas, argumentando que muchas pymes pertenecen a familiares de altos dirigentes cubanos, los llamados enchufados. Doble bloqueo, sufren el embargo externo y las trabas burocráticas internas que les prohíben importar ciertos productos estratégicos o exportar sus servicios libremente. ¿Cómo esto ayuda a una conciliación? Las pymes son el terreno común. Si y Cuba logran ponerse de acuerdo en algo, será probablemente en facilitar el comercio para el sector privado. Dato clave, se estima que para mediados de 2026, el sector privado empleará a más del 45% de la fuerza laboral activa en Cuba. Esto significa que el Estado ya no es el único patrón, lo que cambia por completo las reglas del juego político. Es fascinante porque lo que está ocurriendo es una economía de remesas 2.0. Ya no se trata solo de enviar dinero para comer, sino de enviar capital de inversión. En este febrero de 2026, el flujo de dólares desde Miami a La Habana es el motor que mantiene encendidas las luces, literalmente, con plantas eléctricas, de los negocios privados. Aquí te detallo los negocios que están ganando, y cómo funciona el motor de las remesas. 1. Los negocios con mayor éxito en 2026. No todos los emprendimientos sobreviven a la crisis energética y la inflación. Los que triunfan tienen una característica común: independencia del Estado. Comercializadoras de alimentos, bodegones, son los reyes del mercado. Importan contenedores de pollo, aceite y leche en polvo directamente desde o Panamá. Su éxito radica en que venden productos que el Estado ya no puede garantizar. Servicios de energía renovable. Ante el colapso del sistema eléctrico nacional, las pymes que importan e instalan paneles solares y baterías de litio tienen listas de espera de meses. Es un negocio de supervivencia. Logística y last mile delivery, empresas que se encargan de recoger paquetes en el puerto y entregarlos en la puerta de la casa. Han digitalizado un proceso que antes era un caos burocrático. Desarrollo de software y servicios remotos. Aprovechando el talento local, muchos jóvenes cubanos facturan a empresas en España o como freelancers, trayendo divisas limpias, que no pasan por las manos del gobierno. 2. El nuevo ciclo de las remesas. El método de enviar dinero en efectivo ha evolucionado hacia un modelo de remesas de insumos. La remesa inversa, en lugar de enviar $100 estadounidenses para que el familiar pase trabajo buscando comida, el pariente en compra un combo en una tienda online, manejada por una pyme. El producto se entrega en Cuba en 24 horas. El dinero nunca sale de
lo que esquiva muchas sanciones bancarias. Microcréditos familiares. El exilio se ha convertido en el banco de las pymes. Si alguien quiere abrir una cafetería en La Habana, su hermano en Miami le financia la compra de las máquinas de café y el inventario inicial. Tarjetas prepagadas. Han proliferado tarjetas que se recargan desde el exterior y se usan exclusivamente en los comercios privados de la isla, creando un circuito financiero paralelo al peso cubano, COP. 3. El impacto de las pymes en la sociedad. Este fenómeno está creando una nueva pirámide social. La élite privada, dueños de pymes y sus empleados, que ganan en dólares o su equivalente. Pueden pagar plantas eléctricas, internet satelital y comida importada. El sector remesas, familias que no tienen negocio, pero sobreviven gracias a la ayuda exterior. Los vulnerables, empleados estatales y jubilados que no tienen familia fuera ni acceso a divisas. Este grupo es el que más sufre la brecha de desigualdad, la más alta en Cuba desde hace 60 años. ¿Hacia dónde va esto? El gran debate en este momento es si el gobierno cubano permitirá que estas pymes se agrupen en cámaras de comercio independientes. Si eso sucede, estaríamos ante el nacimiento de un sector político empresarial con voz propia frente al Partido Comunista. Dato curioso, en algunas zonas de La Habana, los dueños de pymes se han unido para arreglar los baches de sus calles o poner alumbrado público LED, asumiendo roles que antes eran exclusivos del Estado. Estamos en un momento crítico. A finales de febrero de 2026, las MIPYMES están operando en lo que los analistas llaman una economía de sitio. El riesgo de que este modelo se detenga es real y proviene de dos frentes que parecen estar jugando un ajedrez geopolítico muy peligroso. 1. El riesgo externo, el bloqueo energético, de 2026. La administración de Donald Trump ha escalado la presión a niveles nunca vistos. El 29 de enero de 2026, firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional respecto a Cuba. Aranceles al petróleo, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país, como México o lo que queda de la red venezolana, que suministre petróleo al gobierno cubano. Esto ha provocado apagones totales en provincias enteras. La ventana, para el sector privado, aquí está la paradoja. Mientras asfixia al Estado, el Departamento del Tesoro emitió el 25 de febrero de 2026 licencias que permiten a empresas de vender combustible exclusivamente al sector privado cubano. El riesgo, si el Congreso de especialmente sectores liderados por figuras como Marco Rubio, decide que las MIPYMES son solo una pantalla del gobierno, podrían cerrar esta ventana, dejando a los negocios privados sin energía para operar. 2. El riesgo interno, el miedo al éxito. Dentro de Cuba, el gobierno enfrenta una contradicción existencial. Control municipal VS. Central. Desde marzo de 2025, el control de las licencias pasó de La Habana a los municipios. Aunque esto buscaba agilidad, ha generado una fragmentación donde cada alcalde impone sus propias reglas y trabas. Techo de crecimiento. Existe una regulación que impide que las MIPYMES superen los 100 empleados. Si un negocio es demasiado exitoso, el Estado lo ve como una amenaza de concentración de riqueza, y lo obliga a estancarse o dividirse, lo que desincentiva la inversión a largo plazo. La cacería fiscal. Para frenar la inflación, el gobierno ha impuesto topes de precios a las MIPYMES. Muchos dueños de negocios prefieren cerrar antes que vender a pérdida, lo que genera más escasez. 3. ¿Qué pasaría si el modelo colapsa? Si las MIPYMES dejan de funcionar por falta de combustible o exceso de regulaciones, el escenario para el resto de 2026 es oscuro. Colapso de suministros. El Estado ya no importa lo básico. Si las pymes caen, las estanterías quedarían vacías en cuestión de semanas. Éxodo masivo. Sin empleo privado, que ya representa casi el 25% menos 30% de los trabajos no agrícolas, la presión migratoria hacia y Europa se volvería incontrolable. Toma de decisiones desesperada. El gobierno cubano se vería forzado a una apertura total, al estilo Vietnam, o a un cierre ideológico que podría derivar en un estallido social. La posible salida, el nuevo trato. Hay rumores de que asesores cercanos a la Casa Blanca, como Jared Kushner, según reportes recientes de este mes, están sugiriendo que Cuba podría ser el lugar de un gran trato inmobiliario y energético, si el gobierno cubano acepta privatizar sectores clave a cambio del levantamiento del embargo.
Es una apuesta de capitalismo por soberanía.